Ahora sí, está grabando. Detener la transcripción. Ya, listo entonces. Ok, esta clase nos toca revisar el tema de fuerzas intermoleculares. Es un capítulo un poquito teórico y donde mm, en ciertas preguntas, lecciones, exámenes podrían tocar sobre clasificar cuál fuerza intermolecular es la que está actuando en la sustancia estudiada. ¿Qué podemos ver? En primer lugar, tenemos que saber que las fuerzas intramoleculares son mayores que las fuerzas intermoleculares. Que las fuerzas intramoleculares son las que están justamente entre las moléculas como tal, y las fuerzas intermoleculares son las que actúan de forma externa entre dos moléculas diferentes, por así decirlo, y las otras son las que actúan entre dos elementos que están juntos formando una molécula, y las fuerzas intermoleculares son entre moléculas. Podemos decir que las fuerzas intramoleculares son entre elementos como tal, y una vez que se forma una molécula, podemos tener una fuerza intermolecular con otra molécula. Y pues evidentemente las fuerzas intramoleculares, que son entre los dos elementos, que son estas de aquí, son más fuertes que estas fuerzas intermoleculares, que son entre dos moléculas. ¿Ya? Ahora empezamos con las fuerzas intermoleculares, la clasificación de estas fuerzas. Que la primera es la fuerza de dispersión de London. No sé por qué dice Londres ahí. Creo que es en la página que se traduce. London. Sí, ya. La fuerza de dispersión de London. La fuerza de dispersión de London es básicamente la fuerza del peso molecular. No hay otra cosa que ver. Que actúa según el peso molecular. Como aquí lo dice, la fuerza de dispersión tiende a incrementar su intensidad cuando aumenta la masa molecular. Eso es en resumen de lo que es la fuerza de dispersión de London. Simplemente, mientras mayor masa molecular tenga alguna sustancia, vamos a tener una mayor fuerza de dispersión de London. ¿Ya? ¿Y qué es la fuerza de dispersión de London? Es una especie de fuerza dipolo-dipolo. Por ejemplo, por así decirlo, en esta imagen de acá abajo, tenemos dos átomos, el átomo A y el átomo B. En algún momento va a haber un dipolo instantáneo sobre el átomo B, o sea, sus electrones van a tener un polo negativo y un polo negativo, y en algún otro momento de tiempo, el átomo A también va a tener un polo negativo y un polo positivo, y es como que cuando ambos polos negativos y positivos de los dos átomos diferentes se tocan, ahí hay una fuerza de dispersión de London, pero es un momento, es un pequeño pedazo de tiempo. Y si no estoy mal, aquí mismo lo dice, los movimientos de los electrones de un átomo influyen en los movimientos de electrones de sus átomos cercanos. El dipolo instantáneo, o sea, en un pequeño determinado momento de tiempo de un átomo, puede inducir un dipolo temporal en un átomo adyacente. ¿Qué es un dipolo? Simplemente que haya una fuerza de atracción entre un polo negativo y un polo positivo. Eso es un dipolo. En la fuerza de dispersión de London es como que los electrones se están moviendo de forma aleatoria y es como que aquí justamente el positivo y estos negativos se atraen. En un instante de tiempo hay una pequeña fuerza dipolar instantánea conocida como fuerza de dispersión de London, que esta fuerza de dispersión de London aumenta según su masa molecular. Entre las fuerzas intermoleculares, la fuerza de dispersión de London es, por así decirlo, la fuerza intermolecular más débil, porque únicamente es como que en un pequeño instante de tiempo, no va a ser siempre. ¿Ya? Que dice acá también, elevadas masas moleculares implican fuerzas de dispersión más intensas, lo que a su vez conduce a elevados puntos de ebullición. En resumen, fuerzas de dispersión es igual a masa molecular. Mayor masa molecular, mayor peso molecular, mayor fuerza de dispersión de London. Conclusión. Siguiente, fuerzas dipolo-dipolo. Aquí sí, estas fuerzas dipolo-dipolo se dan cuando hay un momento dipolar permanente. ¿Qué quiere decir eso? Las moléculas son polares o son apolares. ¿Ya? Cuando una molécula es polar, hay una fuerza dipolo-dipolo. Cuando una fuerza es eh, apolar, no hay una fuerza dipolo-dipolo.
Estas fuerzas se originan de las atracciones electrostáticas entre el extremo parcialmente positivo de una molécula y el extremo parcialmente negativo de una molécula vecina. O sea, es lo mismo que la fuerza de dispersión, solo que en la fuerza de dispersión se lava en un pequeño momento de tiempo. En cambio, acá hay un dipolo, un momento dipolar permanente. O sea, esta atracción entre el positivo y el negativo siempre va a estar presente en un momento dipolar permanente. ¿Ya? Que dice acá también que para moléculas de masa y tamaño aproximadamente iguales, la intensidad de las atracciones intermoleculares aumenta cuando crece la polaridad. Depende de que si la molécula tiene a, una tendencia de tener mayor polaridad, pues tendrá un momento dipolar más fuerte y por ende una fuerza dipolo-dipolo más fuerte. ¿Cómo sabemos que una molécula tiene una fuerza dipolo-dipolo? Podemos hacer su estructura de Lewis y ahí, según cómo estén distribuidos los electrones, podemos ver si es polar o apolar. Siguiente, enlace de hidrógeno. Bueno, aquí no hay mucho que explicar. Este simplemente es un puente de hidrógeno que se da particularmente cuando tenemos hidrógeno, obviamente, flúor, hidrógeno con oxígeno e hidrógeno con nitrógeno. ¿Ya? Y un par de electrones no enlazantes, unido a un átomo pequeño electronegativo, cercano usualmente es flúor, oxígeno y nitrógeno. Siempre cuando tengamos un hidrógeno que esté enlazándose con un flúor, o esté enlazándose con un oxígeno, o esté enlazándose con un nitrógeno, nosotros tenemos un enlace de hidrógeno. Siempre cuando tengamos esa pequeña estructura, estos tres factorcitos de acá, nosotros podemos decir que tenemos un puente de hidrógeno. Esa es otra fuerza intermolecular. Como dato adicional, los enlaces de hidrógeno pueden considerarse como un tipo de atracción dipolo-dipolo. O sea, es lo mismo, pero este es como que más fuerte. Y lo particular es que siempre tiene un hidrógeno con un flúor, hidrógeno con oxígeno o hidrógeno con nitrógeno. Y por último, la fuerza ion-dipolo, que es lo mismo que la fuerza dipolo-dipolo, solamente que aquí es cuando tenemos un ion. Cuando tenemos un ion y este presenta de forma polar o apolar, tenemos una fuerza ion-dipolo. Es lo que dice acá. Una fuerza ion-dipolo existe entre un ion y una molécula polar. Los cationes son atraídos hacia el extremo negativo de un dipolo, mientras que los aniones son atraídos al extremo positivo. La magnitud de la atracción crece cuando la carga iónica o la magnitud del momento dipolar aumenta. Básicamente lo mismo, solamente que con un ion. Y aquí tenemos la clasificación de qué enlaces son más fuertes o más débiles. Por ejemplo, el enlace más fuerte o la fuerza intermolecular más fuerte siempre va a ser enlaces iónicos, seguidos por fuerzas ion-dipolo, que son las que acabamos de leer ahorita, seguidos de enlaces hidrógeno, luego fuerzas dipolo-dipolo, y como les dije hace un rato, las fuerzas de dispersión es la fuerza más débil, que es la que, por así decirlo, en cualquier sustancia hay fuerzas de dispersión, ¿ya? Pero pues esta es la más débil, la que le sigue siendo más fuerte es dipolo-dipolo, la que le sigue es un enlace de hidrógeno, la que le sigue es un ion dipolo, y por último es el enlace iónico. ¿Cómo vamos a clasificar cuál sustancia tiene tal fuerza? Pues vamos a analizar su peso molecular, si es que son polares o apolares, si es que hay puentes de hidrógenos, o si es que son iones. Y si no estoy mal, hasta ahí sería lo de fuerzas intermoleculares para de las diferentes clasificaciones de las fuerzas intermoleculares. Lo que vamos a hablar ahorita acá es fuerzas de cohesión y adhesión. Esto para los que ya hicieron la práctica 2, ya saben lo que es la fuerza de cohesión y adhesión. Creo que en este momento ya todo el mundo habrá hecho su práctica 2, así que ya estamos familiarizados con esto. Las fuerzas de cohesión es la fuerza intermolecular que enlazan entre sí moléculas similares, como los enlaces de hidrógeno en el agua, también se conocen como fuerzas de cohesión. O sea que son atracción entre moléculas de la misma índole, o sea, moléculas similares son las fuerzas de cohesión. Como podemos ver aquí, el agua tiene sus fuerzas de cohesión, que es esta parte de acá, que es el agua. En cambio, las fuerzas de adhesión son las fuerzas intermoleculares que enlazan a sustancias con una superficie, o por otra forma de decirlo, son fuerzas intermoleculares que enlazan a sustancias, son fuerzas intermoleculares que
se enlazan entre sustancias diferentes, por así decirlo, o se adhieren a superficies, por así decirlo. El agua con la pared del vidrio son sustancias diferentes, por lo tanto hay una fuerza de adhesión. Si tuviéramos dos líquidos que están coexistiendo al mismo momento, también podríamos decir que hay una fuerza de adhesión porque son sustancias diferentes, ¿ya? Pero usualmente esto más se lo ve sobre superficies. Por ejemplo, ese es por qué se forma el menisco en un tubo capilar o en un tubo de ensayo, por las fuerzas de cohesión y adhesión. En el caso del agua, la fuerza de adhesión a la pared del tubo de cristal es mayor que a la fuerza de cohesión. Es decir, la fuerza con que se atraen las moléculas del agua con las moléculas de la pared de cristal son más fuertes que las fuerzas que hacen que el agua se atraiga con moléculas de sí misma, ¿ya? Por ende, es que se forma esa curvatura en el tubo capilar o en un vaso de precipitación o en un tubo de ensayo. ¿Por qué? Porque el agua, esta parte del agua, está adhiriéndose a la pared del cristal, por lo tanto, como que tiene esa tendencia a adherirse, por lo tanto, forma una pequeña curvatura hacia arriba. En cambio, en sustancias como el mercurio, pasa lo mismo, pero al revés. ¿Por qué? Porque en el caso del mercurio, la fuerza de cohesión del mercurio es mayor a la fuerza de adhesión de las paredes del cristal. Como podemos ver aquí, molecularmente, las moléculas de mercurio están más adheridas entre sí, por lo tanto, tienen esa tendencia a disminuir su superficie y por lo tanto se forma una curvatura hacia abajo, haciéndose que se forme un menisco, pero como que a la inversa. O sea que se forma una curvatura hacia arriba. Y por ende, pues esto se da porque las fuerzas de cohesión, o sea, la fuerza de atracción entre moléculas de mercurio, es mayor que la fuerza de adhesión. O sea, la fuerza de, de atraerse entre las paredes del cristal. Por eso, entre dos sustancias podemos tener una curvatura eh, cóncava, creo que se dice, una superficie cóncava, podemos tener en sustancias una superficie cóncava o una superficie convexa, dependiendo de la sustancia y de cuál fuerza pues es mayor que la otra. ¿Qué más? La tensión superficial, eso también es otro concepto que debemos tener en claro, que la tensión superficial, Mm, en definición que da el libro, dice que es la tensión superficial, es la energía requerida para aumentar el área superficial de un líquido en una unidad. Traducido esto al cristiano, el agua, el agua tiene esta superficie como tal. Y por fuerzas de cohesión del agua, las moléculas del agua van a estar internamente sujetas entre sí, ejerciendo una fuerza que se opone a que la penetren la superficie del agua. Por lo tanto, nosotros podemos medir la tensión superficial como la energía que nosotros necesitamos ejercer sobre la superficie del agua para aumentar el área superficial de esta. ¿Cómo que aumentar el área superficial? Si nosotros tenemos esta parte del agua así, la superficie sería desde este extremo hasta este extremo. Como, déjenme explicarlo usando la plumita mejor. Ya. Nosotros tenemos esta superficie. Esta es nuestra superficie del agua, que tiene una medida X, desde aquí hasta acá. ¿Qué nos dice la definición de la tensión superficial? La tensión superficial es la energía requerida para aumentar el área superficial de un líquido en una unidad. Lo de energía, pues ya lo entendemos que es la fuerza que necesitamos ejercer para romper o penetrar una superficie de un líquido. Esa fuerza, esa energía, ya. Pero ¿cómo que para aumentar el área superficial de un líquido? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros penetramos o introducimos algo encima de la superficie de un líquido?
aquí metemos un dedo, ¿qué va a pasar? Esta de aquí, esta superficie de aquí, se interrumpe y es como que se hace un hueco en el agua, haciendo que esta sea la superficie actual, o sea, va recto, como ya introduje un objeto, la superficie se perturba, se curva hacia abajo y esta vuelve a ser recto para acá. O sea, ¿qué pasó? Se aumentó esta línea recta de aquí, se hizo toda esta curva. Es decir, aumentamos el área de la superficie. Ya no va a haber una línea recta en este pedazo donde introdujo un objeto, sino que va a haber toda una curvatura. ¿Ya? Y esa es la explicación de la tensión superficial. La tensión superficial es la energía requerida o la fuerza que yo necesito ejercer sobre una superficie de un líquido para poder penetrar un objeto, ingresar en él y por a su vez aumentar el área superficial de ese líquido en una unidad. Esa es la definición de tensión superficial. Eso es lo que es la tensión superficial. Y obviamente hay ciertos insectos, como se ve en esta imagen, que por su peso, por su tamaño, no son capaces de romper o ejercer la fuerza suficiente para aumentar el área superficial de ese líquido. Por eso hay pequeños insectos que pueden caminar encima del agua. Porque es como que la tensión superficial, como dice acá, se comporta casi como si tuviera una piel elástica. Si es que no tienes la fuerza necesaria o no estás ejerciendo la presión necesaria, nunca vas a poder romper esa piel elástica, por lo tanto vas a poder caminar encima del agua, ¿ya? Pero básicamente es que no estás ejerciendo la fuerza necesaria o que el insecto no tiene el suficiente peso como para aumentar el área superficial de ese líquido. Mm, ¿Qué más? Viscosidad. Viscosidad, resumen, es simplemente la resistencia de un líquido a fluir. Por ejemplo, algunos líquidos como la melaza y el aceite para automóviles fluyen muy lentamente, otros compuestos como el agua y la gasolina fluyen con facilidad. La resistencia de un líquido a fluir se conoce como viscosidad. ¿Qué significa la resistencia de un líquido a fluir? Que va a haber líquidos como por ejemplo la brea, que si tú dejas caer una gota de brea, esta se demora muchísimo en caer, a diferencia de que si tú riegas un vaso de agua, pues este simplemente cae. Esa diferencia de velocidades con que fluye un líquido es lo que se conoce como viscosidad. Y mientras más viscoso sea un líquido, fluirá más lentamente. La viscosidad se mide determinando el tiempo que tarda cierta cantidad de un líquido en fluir a través de un tubo delgado vertical. O sea, más o menos un experimento como este. Un factor que tenemos que tener en cuenta es que la viscosidad aumenta con la masa molecular. Para cualquier sustancia dada, la viscosidad disminuye cuando la temperatura aumenta. Y es por este dato de aquí que para cualquier sustancia dada, la viscosidad disminuye cuando la temperatura aumenta. Es por esta razón, es por este motivo que a los vehículos, carros que usan un motor, todo aparato que usa un motor, compresores, ventiladores, todo, y por ende tienen aceite, es que eventualmente a los vehículos, carros que tengan motores, se le hacen un cambio de aceite. ¿Por qué? Porque el motor internamente por la combustión llega a temperaturas muy altas, muy elevadas, que a cierto kilometraje, al calentar tanto ese aceite a temperaturas tan elevadas, con el tiempo, este aceite pierde sus propiedades y por lo tanto pierde su viscosidad y por obvias razones pues ya no es útil para lubricar el motor. Por lo tanto, ese es el motivo que a ciertos kilometrajes, a cierto tiempo, a los carros, trailers, camiones, se le hace un cambio de aceite. Porque con el tiempo, con la temperatura, pues disminuye la viscosidad de este aceite y hay que colocarle un aceite nuevo. No sé si alguna vez ustedes han visto un aceite nuevo. Un aceite nuevo es como amarillito, bonito, y ya un aceite viejo, un aceite quemado, como le dicen, es un aceite todo negro que se nota que está desgastado. ¿Por qué? Porque con las temperaturas internas de un motor, pues este pierde sus propiedades con el tiempo y necesita un cambio. Es por eso que ahí existen muchos negocios que se dedican a eso, ¿verdad? Que se les llama las lubricadoras, donde se hacen cambios de aceite por factores como la temperatura. Y por último, tenemos el efecto de la capilaridad, que es algo que ya pudimos ver en el laboratorio, que esto se da por las fuerzas de adhesión y cohesión.
que como dice aquí, pues cuando se coloca en agua un tubo de vidrio de diámetro pequeño o capilar, el agua asciende por este tubo. ¿Por qué? Por las fuerzas de adhesión y cohesión que interactúan y pues al ser un tubo capilar bien chiquito, bien pequeño, pues las fuerzas de adhesión superan por demasía a las fuerzas de cohesión, por lo tanto, el agua en contra de la gravedad, pues a la cuenta, porque asciende, pues sube por el tubo capilar hasta una cierta altura, y este es el principio por los cuales los árboles, pues absorben agua de las raíces para poder alimentarse, porque internamente los árboles, como podemos ver en esta imagen de aquí, tienen pequeñitos tubos capilares que puede el agua en contra de la gravedad subir y así aprovechar los nutrientes y pues alimentarse, hidratarse, por así decirlo. Y eso pues es en base a toda la teoría de las fuerzas intermoleculares. Ahora, ahora lo que podemos ver es hacer unos cuantos ejercicios sobre fuerzas intermoleculares, que es para que es clasificar pues eh, cuáles son, dependiendo del punto de ebullición, si no estoy mal, era que se clasificaba. Espérenme un ratito. Mm, ya, creo que aquí sí se ve suficientemente grande. Esto es lo que nos pueden preguntar en alguna evaluación o lección en torno a este tema, que clasifiquemos las sustancias en torno a su punto de ebullición, que es como lo tenemos acá. Nos dice, clasifique las sustancias BA, Cl2, H2, CO, HF y el neón en orden creciente del punto de ebullición. Siempre nos pedirán que clasifiquemos o determinemos entre dos sustancias cuál tiene un punto de ebullición más elevado, y nosotros pues tenemos que ir determinando qué fuerzas intermoleculares están actuando ahí, y según eso podemos clasificarlas. Ahora, ¿cómo ha- haríamos esto de acá? A ver, el BaCl2, ¿qué tiene? Esta sustancia de aquí tiene, a ver, ya. Esta sustancia está formada por el bario y el cloro, o sea, tiene un metal y un no metal. El cloro, pues es el no metal, y el bario sería el metal. Y si nosotros recordamos, cuando tenemos un metal asociado con un no metal, nosotros tenemos un enlace iónico. Ya, ¿qué más? Hasta ahí tenemos un enlace iónico. ¿Esta sustancia sería polar o apolar? ¿Cómo vemos eso? Eso podemos verlo mediante su este, estructura de Lewis. Podemos hacerla de la siguiente manera.
El bario va en el medio, Cl, Cl, ya. ¿Cuántos electrones tendrá el bario? El bario tiene por su columna, está en la segunda columna, sería 2. 2 electrones, solo hay un bario. El cloro está 5 en la séptima. Tiene 7 electrones por 2. 14. Tenemos 16 electrones para repartir. Ya. El bario no, como está en la segunda columna, solamente va a repartirse 2 electrones. Por lo tanto, aquí formaría puente. Ahí ya van 2. Tenemos 14 más que repartir. 1, 2, 3, 4. Tenemos 12. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 4, 6 y 2. Está el cloro cumpliendo con el octeto. El cloro de acá también está cumpliendo con el octeto. El bario es una excepción al octeto por estar en la segunda columna, entonces estaríamos bien ahí. Y este es un enlace iónico, así que por ende el bario, si no estoy mal, sería un ión, creo. Podríamos colocarlo así por su configuración electrónica y todo eso. Y esa sería nuestra estructura molecular. Por lo tanto, como nuestra estructura molecular nos queda con pares de electrones no enlazantes, como podemos ver aquí, tenemos una tendencia a que este forme o se atraiga por otra molécula. Por lo tanto, este es como que es un imán y podemos decir que esta molécula es polar por su configuración electrónica, por su estructura de Lewis. Ya, la siguiente sustancia, H2. Su estructura, H2. Este de aquí va a ser un enlace covalente. ¿Por qué? Porque tiene un no metal con un no metal, y un no metal con un no metal es un enlace covalente. Ya. ¿Qué más? Podemos hacer su estructura de Lewis, que sería simplemente HH, y como en este caso no hay pares de electrones no enlazados, o sea, todo está enlazado, porque el hidrógeno pues simplemente tiene un electrón para dar, aquí tiene uno, acá tiene el uno, se están enlazando mutuamente, no hay un par de electrones no enlazantes, por lo tanto podemos decir que esta es una molécula apolar, por lo mismo no polar. Siguiente, decimos el CO. El CO, ¿cómo lo podríamos clasificar al CO? Podemos hacer su estructura de Lewis simplemente y ver qué pasa. El carbono tiene 4, y aquí tiene uno solo. El oxígeno son 6 electrones por una, 4, 6, tiene 10. Entonces, CO. El carbono tiene que quedar con 4 y el oxígeno tiene que quedar con 6. Repartir estos 10 electrones aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Entonces aquí forma este enlace, 1, 2, 2, 4, 6, 7, 8. El carbono tiene que cumplir con el octeto.
Voy a borrar estos de acá. Carbono queda con 1, 2, 3, 4. Y el oxígeno 2, 4, 6. Estos dos puntitos se van por ese triple enlace. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Y ahí quedaría. Estamos cumpliendo con el octeto. 2, 4, 6, 7, 8 para el carbono. 2, 4, 6, 7, 8 para el oxígeno. Queda formado un triple enlace. Y estarían repartidos los 10 electrones que tenemos. Y por lo tanto, como tenemos pares de electrones no enlazantes, pues simplemente debemos eh, concluir que tenemos una molécula pues polar por los pares de electrones no enlazantes. Ya, que hicimos, vamos al HF. El HF tendríamos el hidrógeno y el flúor. El hidrógeno pues simplemente aquí hay 1 por 1. El flúor tiene 5, 6, 7. 7. Habría 8 electrones que repartir para la estructura de Lewis. HF. Nosotros sabemos que pues el hidrógeno no cumple con el octeto, pero sin embargo el flúor sí. Entonces colocamos los otros 6 electrones no enlazantes. 2, 4, 6, 7, 8. Tenemos la estructura de Lewis. Y obviamente pues este va a ser un polar. Y este va a ser pues un enlace covalente. ¿Por qué? Porque hay un no metal y un no metal. Y acá abajo también era enlace covalente. Porque tenemos un no metal y un no metal. Finalmente, el gas noble, el neón. Pues el neón, como no tiene nada, pues simplemente este, podemos clasificarlo como simplemente no polar, porque va a tener electrones que pueden enlazarse y atraer sustancias. Vamos a determinarlo como no polar. Ahora, una vez analizado todo esto, haber visto más que nada si es polar o no polar, ¿cómo las clasificamos según el punto de ebullición? Ya, a ver, nosotros habíamos visto acá en la, en la, esto, en la parte de aquí, que los enlaces iónicos son los más fuertes. Por lo tanto, desde ya, yo puedo decir que este bario base L2, al ser un enlace iónico, es el que va a tener un mayor punto de ebullición. Entonces, teniendo ese análisis, coloquémosle como uno, como que el mayor. Ya. ¿Cómo más lo podemos clasificar? ¿Qué le sigue? Fuerzas ion-dipolo. En este caso no tenemos ninguna, o en este caso pues sería el bario. Va el bario es el bario con el cloro, pero es la única que existe. Así que, siguiendo con esto, tenemos también que el enlace de hidrógeno va a ser más fuerte que los otros. Ya, entonces tenemos un enlace de hidrógeno. Pues sí, HF. Entonces podríamos decir tentativamente que este es el que le sigue al base L2. ¿Qué más? Fuerzas dipolo-dipolo, pues tenemos sustancias polares y no polares, y fuerzas de dispersión. Entonces, ya, tenemos una sustancia no polar, otra polar. Podríamos decir tentativamente que el CO es la tercera,
podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque es polar. Ahora, ¿cuál es la cuarta y la quinta? No polar y no polar. Únicamente tenemos fuerzas de dispersión de London. Por lo tanto, tendríamos que sacar su peso molecular, que del H2, el peso molecular del hidrógeno diatómico sería simplemente 2 gramos mol. Y el peso molecular del neón sería igual a 20 gramos mol. O sea, ¿cuál va a tener una mayor fuerza? Va a ser el neón. Y por último va a quedar el H2. De una forma más bonita para reescribir esto, que el H2 tiene una punto de ebullición menor al neón, tiene un punto de ebullición menor que el CO, este tiene un punto de ebullición menor que el HF, y este tiene un punto de ebullición menor que el BaCl2. Y aquí estarían clasificadas y ordenadas de forma creciente, o sea, creciente, en torno a su punto de ebullición. Ahora, ¿qué también podríamos haber analizado? Podríamos haber analizado el peso molecular del CO, porque es mejor analizar todo para ver ciertas concordancias. El peso molecular del CO sería 12 más 16. Sería un peso molecular de 28. Ya. Y el peso molecular del HF sería flúor, que es 19, y 1 serían 20. Ya. Ya. Y aquí, si se pueden dar cuenta, tenemos un empate en el peso molecular de estas dos sustancias de acá. Pero, ¿cuál, ¿cuál va a ser la diferencia entre estas dos? Porque bacán, las dos tienen el mismo peso molecular, o sea, la misma fuerza de dispersión de London. Ya, están en empate, por así decirlo. Pero ¿qué es lo que me provoca el desempate? El puente de hidrógeno. Esto es lo que me provoca que esta HF esté por acá, a pesar de que pues esté casi que tenga la mismo peso molecular que el neón. ¿Ya? Entonces, y de hecho, está por encima del CO, que tiene un peso molecular de 28. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que el peso molecular tiene de 28 bacán, este es polar, bien, pero no tiene puente de hidrógeno. Y este de acá tiene un peso molecular de 20, es verdad, es polar, bacán, y aparte tiene puente de hidrógeno. Y si nosotros vemos la tablita de acá, ¿qué dice? Que el enlace de hidrógeno es más fuerte que un dipolo-dipolo, o sea que a pesar de que sea polar, si tienes un enlace de hidrógeno, tienes una muchísima más fuerza de intermolecular, y pues es más fuerte que simplemente la fuerza de dispersión. O sea que no importa que esta sustancia tenga una mayor masa molecular. ¿Por qué? Porque esta otra acá tiene un puente de hidrógeno que es mucho más fuerte que una fuerza de dispersión, y a su vez esta es polar también. Esta también es polar, pero le hubiera faltado tener un puente de hidrógeno o algo parecido para que le gane al HF. ¿Ya? Por lo tanto, pues el HF va por encima del CO. ¿Ya? Y eso, queda el H2 como la más débil por simplemente ser no polar, tener un peso molecular de 2 gramos, seguida del neón por ser no polar, tener un peso de 20 gramos, pues es más, tiene más peso molecular, fuerza de dispersión mayor, bacán. ¿Cuál le sigue? Podríamos decir, nos iríamos hacia el HF, pero el HF tiene el puente de hidrógeno y según la estructura de acá, el puente de hidrógeno es más fuerte que dipolo-dipolo. Entonces, este de acá tiene un momento dipolar
y no tiene puente de hidrógeno, entonces le sigue este de acá, el CO, y de ahí le sigue el HF por contar con un momento dipolar y aparte tener un puente de hidrógeno, y por último le sigue el BaCl2, ¿por qué? Por tener un enlace iónico. Y según la tabla de acá, el enlace iónico es el más fuerte. Así que no hay nada que decir acá. Podríamos también sacar el peso molecular de esta sustancia. Sería... y tiene un peso molecular bien grande. El bario 137,33 más Cl2. El cloro tiene 35,45 por 2. La sustancia tiene un peso molecular, uy, 208,23. O sea, en resumidas cuentas, es indiscutible que esta sustancia es la que tendrá un mayor punto de ebullición, porque tiene un peso molecular elevadísimo, aparte tiene un enlace iónico por ser un metal y un no metal, y aparte es polar, así que eso. Quizás alguna pregunta en torno a cómo clasificar esto, porque sé que es un poco confuso verlo a veces. Ya. Entonces voy al siguiente ejercicio. Este de acá. Mm, ya. ¿Qué dice usted aquí? ¿En cuál de estas sustancias es probable que un enlace de hidrógeno desempeñe un papel importante al determinar sus propiedades físicas? Tenemos el metano, la hidracita, el fluoruro de metilo o sulfuro de hidrógeno. Aquí simplemente haciéndolo, por así decirlo, al ojo, nos están preguntando un enlace de hidrógeno. Si recordamos lo que vimos acá, ¿cuándo va a haber un enlace de hidrógeno? Cuando haya un NHN o FH. ¿Cuál de estas sustancias tiene eso? Era NH o HFH. La única que cuenta, mm, eso, viéndolo de algún modo, así al ojo, si saben hacer una estructura de Lewis rápidamente, es esta de acá. Es la hidracita, hidracina, perdón, esta de aquí. Si es que no lo ven rápido, ¿por qué decir, pero acá hay una HF? Ahí podemos hacer su estructura de Lewis. ¿Cómo nos quedaría? La primera, CH4. Bueno, la CH4 podemos ver que simplemente la estructura de Lewis sería C, H, H, H y H, ¿ya? 2, 4, 6, 7, 8. ¿Ya? Esa sería la estructura de Lewis de la primera sustancia. ¿Hay puentes de hidrógeno ahí? No lo hay. La siguiente, la hidracina sería
H2NNH2. ¿Cómo lo estructuro? Esta H estará junta con esta N, o sea que la N quedaría así, H, H, esta N va con esta H de acá, N, H, H. Cumplimos con el octeto. 2, 4, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 7, 8. Como podemos ver, aquí se están formando los puentes de hidrógeno. Todas estas acá. Entonces, pues esta va a ser mi sustancia que desempeña un papel importante, pues el enlace de hidrógeno. El fluoruro de metilo, CH3F. ¿Cómo se va a estructurar esta? Va a quedar como la C en medio, una H por acá, otra H por acá y otra H por acá, y el flúor queda hacia un lado. 2, 4, 6, 7, 8. Y el flúor también cumple con el octeto. Y ahí quedaría. Flúor tiene 5, 6, 7. 8. Sí, no estoy mal, así quedaría. Y como pueden ver, aquí no se forma ningún puente de hidrógeno. Y en el sulfuro de, y en el sulfuro de hidrógeno, pues simplemente no, porque es un H2S, que esto queda S, H, H. El azufre tiene 6, 7, 8. 4, 6, 7, 8. Si no estoy mal, ahí quedaría la configuración electrónica 2, 4, 6, 7, 8. Entonces, pues el único que forma enlaces de hidrógeno es la hidracina. Murió el ejercicio como tal. Si no estoy mal, así son las configuraciones del Lewis de estas dos sustancias. No las estoy haciendo la tan a conciencia por si acaso están mal. ¿Qué más? Hagamos el último ejercicio con respecto a fuerzas intermoleculares para ir al tema de sólido, que es el más complicadito. Otra variante de este tema que les pueden preguntar. Les van a preguntar sobre dos sustancias, cuál de los siguientes pares tiene la mayor fuerza de dispersión. ¿Ve? Esta está más sencilla porque simplemente nos están preguntando fuerza de dispersión, y fuerza de dispersión ¿a qué era igual? A masa molecular. O sea, que tenemos que sacar las masas moleculares de estas dos sustancias, y la que tenga una mayor masa molecular, pues será la que tenga una mayor fuerza de dispersión. Entonces, hagámoslo. Literal A. H2O, ¿cuál es el peso molecular del agua? El oxígeno es 16, el agua tiene 2, 18. H2O es igual a 18 gramos mol. H2S, el azufre, tiene 32. 32 más 2, 34. 34 gramos mol. ¿Cuál tiene mayor peso molecular? Pues esta sustancia de acá. Por lo tanto, pues, esa va a ser la respuesta. Literal B. CO2, oxígeno 16, carbono 16 por 2, más carbono 14. 16, carbono es 12, perdón. 44. La otra sustancia, CO, pues va a ser simplemente 16 más 12, que es 28. ¿Cuál tiene mayor fuerza de dispersión? Esta de acá. Y por último, literal C, el silicio H4. Silicio, ese elemento está en la columna 4, sería 28 más 4, 32.
Este acá es el germánico, si no estoy mal. Germanio, 72,64 más 4 gramos sería 76 gramos mol. 15, 28. Por ende, pues que tendrá mayor fuerza de dispersión, pues será el germanio H4. Y así, simplemente así son los ejercicios de este tema. No es nada complicado. Aquí les dejo este ejercicio de aquí para que ustedes lo puedan revisar por su cuenta y puedan practicar un poco. Es básicamente lo mismo que hemos hecho acá. Aplican lo mismo y lo pueden resolver. Lo voy a dejar por acá. Aquí. Ahí queda este ejercicio. Porque quiero pasar al siguiente tema, que es el que es más importante, podríamos decir. Que es el tema de sólido. Esto son simplemente, esto es pura teoría que no viene mucho al caso. Lo que nos interesa es esto de acá. En este tema de sólidos, caramba, esperen que está cargando un poco esto. Uy, Dios mío, ya, ahí está. En este tema de sólidos, lo que nos interesa o lo que debemos hacer en este tema es simplemente aprendernos de memoria estas tres singularidades y estas conversiones de acá. Esto tenemos que aprendernos de memoria para poder hacer este tema de sólidos. ¿Qué quiere decir todo esto a la cuenta? Si nosotros revisamos en el microscopio la estructura cristalina de cada sustancia, cada metal, cada sólido, valga la redundancia, vamos a toparnos con tres casos. La red cúbica primitiva o celda cúbica simple, esta es la estructura del metal o del sólido que estamos estudiando. A nivel molecular vamos a toparnos con esta estructura que se llama red primitiva. O, depende de otro material, podemos toparnos con esta otra red que se llama red cúbica centrada en el cuerpo. O podemos toparnos con esta otra red llamada red cúbica centrada en las caras. Toda esta infraestructura molecular, esta forma en la que se acomodan los átomos o las moléculas internamente, es lo que le da sus propiedades a cada metal, a cada sólido y a cada cosa que tengamos que sea pues sólida, valga la redundancia. Y de acuerdo a esto, nosotros podemos determinar pues cosas como sus aristas, cuántos átomos tenemos por cada celda unitaria, su radio y así. Y pues dependiendo de en qué red estemos, en qué celda primitiva estemos, pues vamos a tener ciertas fórmulas para poder determinarlo. Por ejemplo, si el ejercicio nos dice tenemos una red primitiva o una celda cúbica simple, nosotros debemos saber que vamos a tener un octavo de átomo por esquina, o sea, un octavo, aquí un octavo, esto es un octavo, esto es un átomo dividido en 8 partes, que en total vamos a tener un átomo por celda unitaria. O sea, un octavo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, en cada esquina vamos a tener un octavo, sumo los 8 octavos y me va a dar un átomo por celda unitaria. O sea, toda esta celda va a tener un total de un átomo encerrado. Si sumo este un octavo, un octavo, un octavo, un octavo, pues me da uno. Pues no, un octavo por 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la de acá al fondo 8. Ajá, un octavo por 8, un átomo por celda unitaria. Y en este caso la arista va a ser igual a 2 veces el radio. Esto para red primitiva. Si el ejercicio nos dice tenemos una red cúbica centrada en el cuerpo, nosotros decimos que tenemos un octavo de átomo por esquina, al igual que en la red primitiva, y tenemos un átomo en el centro. Como podemos ver aquí, en todo el centro tenemos una bolita, que esa es la representación de un átomo.
Por lo tanto, como tenemos un octavo de átomo en cada esquina, y como tenemos 8 esquinas, como en la red primitiva, pues vamos a tener un átomo en total ahí, y aparte un átomo en el centro. O sea que en total vamos a tener 2 átomos por celda unitaria. Y en este caso, nuestra arista va a ser igual a 4 veces el radio dividido para la raíz de 3. La arista, por si acaso, es un lado de un cubo. Esto es una arista, esto es una arista, esto es una arista. Ya, esa es una arista, por si acaso. Y por último, la red cúbica centrada en las caras. Vamos a tener nuevamente un octavo de átomo por esquina, o sea, un átomo en total, medio átomo por cada cara, medio átomo, que aquí está, aquí lo podemos ver, una mitad de un átomo por cada carita, 4 átomos por celda unitaria. O sea que en total tenemos 4 átomos por celda unitaria. O sea que tenemos un octavo en las esquinas, sería un átomo. Medio átomo por cada cara. Una cara aquí y otra cara acá sería otro átomo. Una cara aquí arriba, otra cara acá abajo sería otro átomo. Y me faltan la cara de acá con la cara de acá atrás sería otro átomo. Dan 4 átomos por celda unitaria. En este caso no tenemos un átomo centrado en el cuerpo. Y en este caso la arista sería igual el radio por raíz de 8. Eso es básicamente todo lo que tenemos que saber. ¿Qué es una celda cúbica? Es simplemente la forma más pequeña, ¿cómo decirlo? La parte molecular más pequeña de un metal que aún conserva las propiedades de dicho metal. ¿Ya? O sea que, por así decirlo, si estamos analizando el oro, hasta este punto de su estructura molecular o de su forma de comportarse el oro, hasta este pedazo de sustancia, yo puedo decir que todavía cuenta con las propiedades del oro. Si analizo o hago más pequeño lo que estudio, pues ya pierde sus propiedades y pues ya no puedo decir que es oro a la cuenta. Eso es una red cúbica o una celdas unitarias, que es este tema. ¿Sí? Y todo eso, si ustedes quieren leerlo un poquito más a profundidad, pues pueden revisar toda esta teoría. Pero en resumen, pues es eso. Y en resumen, lo que vamos a utilizar en sí de este tema es solamente estas fórmulas. Y ahora, si es que son observadores, se habrán fijado sobre esto de acá. ¿Qué significa esto? Esta letra A con una bolita arriba es la unidad llamada Armstrong. Que un Armstrong es igual a 1 por 10 a la menos 10 metros o un Armstrong es 1 por 10 a la menos 8 centímetros. Son las dos formas en las que podemos utilizar los Armstrongs. ¿Por qué tengo esta unidad de medida aquí? Porque en ciertos ejercicios te van a decir, la arista mide 4 Armstrongs. Y ya pues, tú necesitas convertirlos a metros o a centímetros, depende del ejercicio. Te pueden decir, determine su arista, yo qué sé, su radio en metros. Entonces tú tienes que saber pues que un Armstrong es igual a 1 por 10 a la menos 10 a la 10 metros. Y si te dicen que tienes 4 Armstrongs de arista, despejas el radio, pasas los Armstrongs a metros y determinas el radio en metros. ¿Ya? Y también hay que saber o recordar el número de Avogadro, que un mol es igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos. O sea, que si yo tengo 2 átomos por celda unitaria y quiero llevarlo a mol, uso el número de Avogadro para llevar estos átomos a mol. Y según lo que me pidan, pues tendré que usar el peso molecular o alguna cosa como tal. En conclusión, hay que aprenderse estas fórmulas, esto de aquí, esto, esto, esta conversión y el número de Avogadro. Y podremos resolver cualquier ejercicio de celda cúbica. Ya, y que el volumen es igual a la arista al cubo. Esa es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué el volumen es igual a la arista al cubo? A la arista al cubo. ¿Por qué? Porque es un cubo. ¿Y cuál es la fórmula del volumen de un cubo? Lado por lado por lado. Entonces yo quiero el volumen, elevo la arista al cubo. Si me dan el volumen, saco la raíz cúbica y obtengo la arista. Son pequeñas cositas que debemos relacionarlas y determinar según lo que nos pida el ejercicio. Y para ello,
Pues una vez dicho esto, vamos a resolver este par de ejercicios de acá, que son muy buenos y que siempre me encanta revisarlos porque ya con esto ya quedan más que entendidos este tema, la verdad. Que no es, caramba. Ahí, pues, mire, ya, ahí está. Ahí tenemos un ejercicio muy interesante. ¿Qué nos dice? La celda unitaria de la plata metálica es cúbica centrada en las caras. Ahí está. Es cúbica centrada en las caras. Cúbica centrada en el cuerpo, cúbica centrada en las caras. Ya. Estas fórmulas es lo que voy a tener que utilizar. Ya. Con aristas igual a 4.086 Armstrong. Ya. Determine el radio atómico de la plata. ¿Cuál va a ser ese radio atómico? Mi fórmula. Estamos centrados en las caras. El radio no directamente no lo tengo, pero puedo despejarlo. La arista es igual al radio por raíz de 8. Ya. Entonces hagamos eso. Literal, la arista es igual al radio por raíz de 8. Acá nos están dando las aristas que miden 4 puntos. Arista es igual a 4.086 Armstrong. ¿Ya? Entonces simplemente despejamos el radio. La arista sobre raíz de 8. Es igual a 4.086 sobre la raíz de 8 Armstrong. Entonces el radio me queda 4.086 sobre la raíz de 8. 1.44 angstroms. 1.44 angstroms. Ya, ese me queda mi radio. ¿Necesito llevarlo a metros o a centímetros? Todavía no lo sé. Vamos a ver qué dice acá. El volumen de un átomo de plata en centímetros cúbicos si el volumen de la esfera es esa fórmula ahí. O sea, nos están pidiendo el volumen de un átomo de plata en centímetros cúbicos. ¿Ya? Ok. Aquí es lo que nos piden. Literal B. El volumen de un átomo de plata y el de la esfera es esto. O sea, aquí nos están diciendo básicamente que usemos esta fórmula para sacar el volumen. Si no nos hubieran dicho o dado esta indicación, asumimos que tenemos una red cúbica y sacamos el volumen de un cubo. Pero aquí nos están pidiendo de un átomo de plata, el centímetro cúbico, y el volumen de la esfera es tanto. O sea, básicamente nos están pidiendo el volumen de ese circulito del átomo. O sea, de esa esferita del átomo. Entonces, volumen es igual a 4 tercios de pi por radio al cubo. Pero nos están pidiendo en centímetros cúbicos. Si yo uso esta unidad, 1.44 Armstrong, y acá me va a quedar en Armstrongs cúbicos, pero yo quiero centímetros cúbicos. Por lo tanto, primero hago mi conversión. 1.44 Armstrong por, ¿cuánto valía un Armstrong en centímetros? Un Armstrong equivale a 1 por 10 a la menos 8 centímetros. 1 por 10 a la menos 8 centímetros. Un Armstrong, 1 por 10 a la menos 8 centímetros. O sea que 1 por 10 a la menos 8 centímetros equivalen a un Armstrong. Entonces, Armstrong y Armstrong se va. 1.44 por 10 a la menos 8. Pues aquí es muy evidente que es
1.44 por 10 a la menos 8 centímetros. Y ahí ya tengo en centímetros. Entonces, simplemente me va a tocar acá. Volumen es igual a 4/3 de pi por 1.44 por 10 a la menos 8 centímetros elevado al cubo. Por lo tanto, el volumen me queda, al elevar al cubo, 1.25 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos. Aquí está mi respuesta, esta es mi respuesta. Y vamos al literal C. La densidad de la plata metálica. Bueno, dejo otra fórmula, esta fórmula me olvidé de mencionarles, pues, pero la fórmula de densidad, todo el mundo conocemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Y aquí es donde viene el meollo del asunto, que se quedan tipo, ¿cómo o de dónde saco la masa? ¿Cómo llego a determinar la masa? En ningún momento me hablaron de masa y aquí tengo que usar la masa. Y aquí es donde se quedan los chicos porque no saben cómo sacar la masa. Pero ¿qué nos dijo el ejercicio al comienzo? Es una cúbica centrada en las caras. O sea, es una cúbica centrada en las caras, yo voy a tener 4 átomos por celda unitaria. De átomos, yo puedo llevarlo a mol. Y de mol, mediante el peso molecular, puedo llevarlo a gramos. O sea, podemos hacer esa conversión, 4 átomos por celda unitaria. ¿Cómo hago esto? Voy a hacerlo aquí. Tengo 4 átomos. Un mol, por el número de Avogadro, me dice que equivale a 6.022 por 10 a la 23 átomos. Entonces, hasta aquí átomos y átomos se me fue. Pero yo quiero gramos y ahorita tengo mol. ¿Cómo paso a gramos? Con el peso molecular. ¿Pero el peso molecular de qué? Pues de la plata. El peso molecular de la plata. ¿Y cuál es el peso molecular de la plata? 107.87. Ya. Entonces, 107.87 gramos de plata equivalen a un mol. Entonces, mol y mol se me va y me queda en gramos. ¿Cuánto es esto? 4 por 1 sobre 6.022 por 10 a la 23 por 107.87. Esto me queda 7.16 por 10 a la menos 22 gramos. Por si acaso, no se asusten de que les quede en notación científica de algo tan pequeño. Estamos literalmente calculando átomos. O sea, es evidente que va a ser una unidad de medida de longitud extremadamente pequeña o una unidad de medida de masa muy pequeña. ¿Por qué? Porque, como les dije, estamos analizando lo más pequeñito posible de algún metal, su red cúbica más pequeña. O sea, es evidente que nos van a quedar medidas pequeñas. Por eso mismo nos están dando una nueva unidad de medida que es el Armstrong. Entonces, sí, seguimos. Tengo la masa, tengo el volumen, cálculo la densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen 7.16 por 10 a la menos 22 gramos sobre 1.25 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos
Entonces tengo una densidad igual a 7.16 por 10 a la menos 22 sobre 1.25 por 10 a la menos 23. Tengo una densidad igual a 57.28 gramos sobre centímetros cúbicos. Y ahí estaría nuestra respuesta. Literal A, B y C. Difícil, no me parece complicado, simplemente saber utilizar las fórmulas, saber utilizar conversiones de unidades y llegar a lo que nos solicita. Pero créanme que muchos chicos, pues, este literal C se murieron. Literal A lo sacaron, literal B bacán, pero literal C es donde, pues, habría que relacionar, pues, pasar de átomos a mol, saber que estamos analizando la plata, pensar en el peso molecular de la plata, llevarlo a gramos y saco su densidad. Pero en sí el ejercicio no es nada complicado. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Entonces considero que estamos entendiendo todo, así que voy a pasar al último ejercicio de la ayudantía para ir culminando. Este ejercicio de acá es un ejercicio realmente muy bueno, tomado en un examen de mejoramiento de la materia, de cuando yo vi la materia. Y pues sobre este tema no he visto algo más complicado que este ejercicio, así que si explico esto de acá, pues creería yo que en el examen si le sale un ejercicio de celdas cúbicas, celdas, ¿cómo se dice? Celdas unitarias, de celdas unitarias, pues tranquilamente ustedes podrían resolver el ejercicio, porque según yo no hay nada más difícil que esto de acá. ¿Qué nos dice? Un elemento cristaliza en una red cúbica centrada en el cuerpo, centrada en el cuerpo, centrada en el cuerpo, vamos a usar estas fórmulas de aquí, centrada en el cuerpo. Si la densidad de este metal es de tanto y su masa atómica es de tanto, determine el número de átomos en la celda. Bueno, si es centrada en el cuerpo, ¿cuál va a ser el número de átomos por celda? 2 átomos por celda unitaria centrada en el cuerpo. Aquí de una ya tienen 2 puntos. 2 átomos por celda. Desde ahí ya, para acá. Siguiente, la masa y el volumen de la celda. La masa. La masa y el volumen de la celda. ¿Cómo sacamos la masa y el volumen? Pues tenemos la densidad y la masa atómica. Tenemos la densidad y la masa atómica ya. Entonces, voy a anotar aquí lo que tengamos, lo que tenemos. Tenemos la densidad es igual a 7.874 gramos sobre centímetros cúbicos. Y el peso molecular es igual a 55.845 gramos mol. Ya, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la masa. Yo sé que el peso molecular es igual a masa sobre moles. Igual a masa sobre mol. Bacán. ¿Ok? Entonces, la masa va a ser igual al peso molecular sobre moles. ¿Y el peso molecular lo tengo? Sí lo tengo. Ya. Masa es igual a 55.845 gramos sobre mol. Los moles lo tengo.
No, no directamente los tengo, pero los puedo calcular. ¿Por qué? Porque tenemos dos átomos por celda unitaria. Y puedo esos átomos, por medio del número de Avogadro, llevarlo a mol. Entonces, yo puedo hacer esto de acá. Dos átomos por un mol, que equivale a 6.022 por 10 a la 23 átomos. Entonces, este átomo y este átomo se me va. ¿Y esto cuánto me queda? 2 dividido para 6.022 por 10 a la 23. 3.32 por 10 a la 22. 3.32 por 10 a la 22 mol. Listo. Entonces los moles ya lo acabo de calcular. 3.32 por 10 a la 22 mol. Moles y moles se me va y me quedo en gramos. Masa es igual a 55.845 por 3.32 por 10 a la 22. Me queda una masa de aquí es 6.22 por 10 a la 23, pero en un ratito, esto es 2 dividido para 6.022 por 10 a la 23. Aquí me falta, aquí lo saqué mal. Está dando un valor muy grande y no tenía sentido. Aquí está el error. Por 10 a la menos 24 es aquí. 3.32 por 10 a la menos 24. Ajá. 10 a la menos 24. 55.845 por 3.32 por 10 a la menos 24. Y ahí sí tiene, ahora sí tiene sentido. La masa es igual a 1.85 por 10 a la menos 22 gramos. Ya. Esa es la masa. ¿Cuál va a ser el volumen? Porque también me pedían volumen de la celda. Simplemente, densidad es igual a masa sobre volumen. Tengo la densidad, tengo la masa, despejo el volumen. Volumen va a ser igual, está dividiendo, pasa a multiplicar, está multiplicando, pasa a dividir, es igual a masa sobre densidad. Es igual a 1.85 por 10 a la menos 22 gramos sobre la densidad, que es 7.874 gramos sobre centímetros cúbicos. Esto sobre 1, gramos y gramos se me va. Y me queda que el volumen es igual a 1.85 por 10 a la menos 22 dividido para 7.874. El volumen es igual a 2.35 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos. Está el valor de masa, está el valor de volumen. ¿Qué más nos piden? La arista de la celda unitaria. La arista. ¿Cuál era la fórmula de la arista? Era, me olvidé, era centrada en el cuerpo. Centrada en el cuerpo. Arista es igual a 4 veces el radio sobre raíz de 3.
Ahí, la arista de la celda. La arista es 4 veces el radio sobre el raíz de 3. Ya. Y aquí, si se dan cuenta, me piden la arista. Yo acá, la arista es 4 veces el radio sobre el raíz de 3. Y digo, necesito el radio. Pero en el siguiente literal me dice el radio del átomo. O sea, como que tipo ya, ¿y cómo saco el radio? Pues si no tengo la arista. Bacán, ya, pero aquí viene la trampa y aquí viene lo bonito y lo de analizar el ejercicio. No nos dan la arista, no nos dan el radio, pero ¿qué les dije hace un rato? Estamos analizando red cúbica, o sea, cubos. O sea que yo, por así decirlo, puedo irme a sacar mi literal D antes del literal C. ¿Por qué? Porque yo sé que el volumen es igual a la arista al cubo. Y yo tengo el volumen. Sí lo tengo. Por ende, entonces yo puedo sacar raíz cúbica, y me queda que mi arista es igual a la raíz cúbica del volumen. Eh, este sería mi literal C. ¿Ya? Entonces la arista va a ser igual a la raíz cúbica del volumen, que es 2.35 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos. ¿Cuánto me queda la arista? 2.86 por 10 a la menos 3 centímetros, simplemente. Y ahí me queda la arista. Ahora sí, con la arista puedo determinar el radio del átomo. Es el literal. Entonces, simplemente despejo radio. R va a ser igual, está dividiendo, pasa a multiplicar, está multiplicando, pasa a dividir. ¿Cuánto es la arista? 2.86. 2.86 por 10 a la menos 3 centímetros por la raíz de 3 sobre 4. 2.86 por 10 a la menos 3 centímetros por la raíz de 3 sobre 4. ¿Cuál es el radio? Me queda que el radio es igual a 1.24 por 10 a la menos 3 centímetros. Y esa es mi respuesta. Y ahí está determinado todo el ejercicio. Una pregunta. Es que Dígame, me sale de que 2.86 de que por 10 a la menos 8. ¿cuál? ¿El radio? En la arista. Por Sí, 10 es a por la 10 a la menos menos 8. 3. Déjame ver si me equivoqué. Sí, tienes razón, es por 10 a la menos 8. Perdón, que mi calculadora está viejita y tiene la pantalla toda quemada. Entonces aquí es 1, sí, es 1 punto, solo cambia el valor de acá. 1.23 por 10 a la menos 2.86 por 10 a la menos 8 por raíz de 3 sobre 4. 1.20. Sí, ahí está. Sí, gracias por la aclaración. Que mi calculadora está muy vieja y se ve mala eso. Ya. Bueno, en teoría, pues eso es todo. Esto es lo más complicado que yo hasta la vez he visto de este tema. Como pueden ver, te lo pueden plantear muy bonito y te lo van a hacer pensar y tienes que, pues, ver qué tienes, qué no tienes, plantear tu fórmula,
tus fórmulas y simplemente recordar que la densidad es igual a masa sobre el volumen, el peso molecular es igual a masa por masa sobre mol. Acordarte que pues estamos trabajando con cubos y que el volumen de un cubo es igual a la arista del cubo y pues simplemente saberte las fórmulas y las unidades de conversión. Y pues obviamente si no te sabes el número de Avogadro, pues tampoco vas a poder terminar el ejercicio. Entonces eso con respecto a este tema. ¿Hay alguna pregunta quizás? ¿Alguna duda sobre lo que hemos visto el día de hoy? Porque ya en la siguiente clase veríamos formas de expresar la concentración, que es el último tema del semestre, si no estoy mal. Entonces, ¿todo claro hasta aquí? Bueno, asumo que sí. Entonces, eso sería todo, chicos, por la clase de hoy. Voy a detener la grabación.